En Cristo hemos sido acercados a Dios. Interrumpí la sesión relacionada con los beneficios de estar en Cristo. Y el tema de hoy, al igual que todos los tópicos que he cubierto relacionados con nuestra posición espiritual, es sumamente, pero sumamente importante. Y cada uno de nosotros como cristianos, como creyentes, debe de ser diligente en atesorar la palabra para que podamos vivir por ella, para que podamos, siendo hacedores de la palabra, recibir las bendiciones. Está escrito que todas las promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Entonces hay promesas que están disponibles y se aplican a nuestra condición de vida, pero depende de nuestra obediencia, de nuestra fe, depende de nuestra permanencia. A Jesús le dijo un hombre: Señor, si puedes hacer algo. Y Jesús le dijo: no es si yo puedo, es si tú crees, ¿no? Es a través de la fe que nosotros poseemos las promesas. No es que si Dios puede, no es que si Dios quiere. Él quiere y Él puede. Es si nosotros podemos creer en su poder, si nosotros podemos creer en su buena voluntad. Así que depende de nosotros ir llenándonos de la palabra. En lo particular yo me gozo no solamente de compartir la palabra, yo siempre me gozo mientras escudriño la palabra, porque es como que yo estoy alimentándome, recibiendo, y mi espíritu se goza. Soy bendecido, porque la palabra del Señor dice de que el hombre no vive solamente de pan, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Y esta verdad que voy a compartir, definitivamente, hermano, que afecta nuestra vida cuando nosotros nos posicionamos en ese lugar que nos corresponde en Cristo Jesús. Vamos a Efesios capítulo 2, verso 11, es la base de la meditación de la palabra, y que también nos va a servir para que nos conectemos al final con el pacto del cual tenemos parte y que podamos celebrar juntos ese memorial de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 2, verso 11 dice así: por tanto, acuérdense que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, eran llamados incircuncisión, por la que es llamada circuncisión hecha por mano en la carne, que en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo se enfoca en la condición de los creyentes en Éfeso y comienza enfocando esta palabra sumamente importante: acuérdense. Es como acuérdense cómo estaba su vida antes, acuérdense cómo estaban antes. Y es curioso que nosotros, hermanos, cuando venimos al conocimiento de Cristo, cuando comenzamos a leer la palabra y la palabra va alumbrando nuestro camino, tal y como está escrito, entonces podemos mirar atrás y darnos cuenta que sin Cristo estábamos perdidos, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Yo puedo verlo claramente desde que estoy en Cristo, cómo era mi vida cuando no estaba en Cristo. Pero pensemos en esto: ¿cuál cree usted que es la conciencia de la gente sin Cristo actualmente? Ellos no saben que están muertos, ellos no saben que están sin esperanza, ellos no saben que están sin Dios y que están lejos de Dios. Ellos no saben que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ellos no saben que están separados de Dios. Somos nosotros ahora que hemos recibido la luz del Evangelio y que por causa de recibir a Cristo estamos en Cristo Jesús, que podemos mirar cómo estábamos antes. Pero cuando estábamos en esa condición no lo sabíamos. Entonces Pablo ahora se enfoca de esta manera: acuérdense cómo estaban antes. Y comienza señalando o listando una serie de elementos que es importante considerarlos para compararlos de cómo estábamos antes para ver cómo estamos ahora.
Y el primer señalamiento que el apóstol Pablo hace es que los judíos, creyéndose el pueblo escogido por Dios, el único pueblo escogido por Dios, creyéndose la gente del pacto, llamándose a sí mismos el pueblo de la circuncisión, ellos tenían de menos a los gentiles, hasta el punto que los llamaban perros. Ellos consideraban: nosotros somos el pueblo de Dios, somos descendientes de Abraham, las demás naciones no son nada, no son pueblo de Dios, son incircuncisos, o como dijera el apóstol Pablo, pecadores de nacimiento. Había un rechazo, había un menosprecio de parte de los judíos hacia los gentiles en un sentido general. Y por este sentir, por ese entendimiento, fue que nuestro Señor Jesucristo le dijo a aquella mujer que no era bueno darle a los perrillos el pan de los hijos. Jesús estaba ocupando un lenguaje que se aplicaba al entendimiento judío. La mujer le estaba pidiendo un milagro para su hijo. Y Jesús le dice: no es que no es bueno darle a los perrillos el pan de los hijos. Entonces le estaba diciendo que ella era como perrillo. Le estaba llamando, no era parte del pueblo de Dios, no era descendiente de Abraham, no era digna de recibir la sanidad. Y ahí la historia se desarrolla con la fe de esta mujer, cuando esta mujer le dice al Señor: sí, Señor, pero aún los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y esto tiene que revelarnos un principio sumamente importante: la sanidad son como migajas de las bendiciones de Dios. Reciba eso espiritualmente. La sanidad son como migajas, o sea, es poca cosa, pues. La sanidad no es que sea un gran milagro que de lo más tremendo. No, son como migajas de la misericordia, de la gracia de Dios. Y usted puede recibirla, mucho más ahora que es un hijo de Dios. Y esta mujer pudo recibirla en un momento, en un tiempo donde no había sido revelado el nuevo pacto, y que aún el Señor Jesús trata de detenerla, haciéndole ver que no era correcto obrar el milagro a favor de un gentil, a favor de una persona incircuncisa. Entonces Pablo se enfoca en esto. Acuérdense que los judíos los menospreciaban, los judíos los tenían de menos, los humillaban. Y luego le dice: acuérdense que ustedes estaban sin Cristo, estaban lejos del Señor, sin conocimiento del Mesías, porque era el pueblo de Israel quien sabía y quien había recibido la promesa de que habría un linaje de David que sería establecido como rey para siempre, que habría una simiente de Abraham y que por medio de la simiente de Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, o cumplir el pacto de poseer la tierra y de bendecirlos y hacer de ellos una nación bien grande. Pero los gentiles, según el entendimiento judío, estaban fuera. Y estaban sin conocimiento, estaban sin esa posición privilegiada, porque estaban sin Cristo. Pero es importante ir comparando esto y entender que ahora nosotros estamos en Cristo. Antes estábamos en Cristo, pero ahora estábamos en Cristo. Estamos en Cristo. Ahora, el apóstol menciona, y es importante recalcar esto, que hay una condición espiritual que ha cambiado. Y entonces Pablo dice: acuérdense cómo estaban antes y enfóquense cómo están ahora. Yo quisiera que usted como iglesia piense en eso, para que usted se reenfoque en su vida, para que este año usted se reenfoque en sus prioridades. Acuérdese cómo estaba antes, cuando usted estaba sin esperanza, cuando usted estaba sin Dios, cuando usted estaba muerto en sus delitos, en sus pecados, cuando usted estaba caminando hacia el infierno. Acuérdese cómo usted estaba antes y ubíquese, enfóquese en cómo está usted ahora. Y repito, quizás usted no sabía, al igual que los inconversos, de su condición espiritual antigua cuando estaba sin Cristo, pero ahora yo espero que así como yo, usted esté consciente. Usted pasó de muerte a vida cuando usted creyó en el Señor Jesucristo. Usted fue sacado de las tinieblas a la luz admirable. Usted fue sacado de debajo del poder del diablo y trasladado al reino de su Hijo amado. Yo espero que usted como iglesia entienda eso. Yo entiendo claramente que mis familiares inconversos no comprenden su condición espiritual. Amigos inconversos, gente conocida que no son creyentes, no entienden su posición espiritual. Pero usted y yo sí tenemos que entenderla.
Entonces Pablo lo que hace es tratar de enfocar a los creyentes diciéndoles: acuérdense cómo vivían antes, acuérdense cómo estaban, acuérdense cuál era su condición y enfóquense en cuál es su condición ahora. Entonces, ahora que nosotros conocemos nuestra posición, podemos hablar en este sentido. Antes estábamos lejos de la ciudadanía espiritual. Pablo dice que esa era la condición de los gentiles, lejos de la ciudadanía de Israel. La palabra menciona que esto de la ciudad de Dios, esto viene desde Génesis, hermano. Terminamos en Apocalipsis cuando la ciudad desciende. Pero la Biblia dice que aquellos patriarcas, por la fe, andaban buscando una ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Entonces, esto de la ciudad de Dios viene desde Génesis y se revela en Apocalipsis. Entonces Pablo dice: acuérdense que ustedes estaban lejos de la ciudad. Me viene en mente este pensamiento, hablando acerca de nuestra condición espiritual. La gente hace muchas cosas para irse para los Estados Unidos, exponiendo su vida, sacrificándose y muchas veces exponiéndose a violaciones, maltratos, secuestros, toda clase de cosas, con tal de llegar a los Estados Unidos. Porque la mente humana por muchos años en los países del tercer mundo estaba enfocada en el sueño americano y en cómo cambiar su condición económica, su condición material. Y a fin de cambiar esa condición material, muchos han expuesto su vida, han quedado amputados por subirse a la bestia, que es un tren que recorre México. Les han pasado muchas cosas a muchas personas con tal de llegar a los Estados Unidos. Es un riesgo así como de que no, yo me la voy a jugar porque yo quiero llegar. Y el sueño es poder llegar a levantar su condición económica, su condición material, y si pudieran llegar a ser ciudadanos americanos, eso es como lo máximo. Ahora, quiero enfocarme en el hecho de que la gente está dispuesta a exponer su vida para poder ser ciudadanos americanos. Pero qué tremendo es que en el ambiente espiritual no estamos dispuestos a dormir más tarde, a comer más tarde, a manejar un poco más, a venir cansados del trabajo el miércoles a la iglesia, con tal de mantener nuestra ciudadanía, seguir creciendo, seguir poseyendo las promesas, mostrarle la gratitud a aquel que ya nos dio la ciudadanía celestial. Porque antes estábamos lejos, pero ahora la tenemos. Y ahora que la tenemos, estamos bien confiados. Ahora que tenemos la ciudadanía, quizás actuamos como aquellos que prestaron dinero para irse. Y cuando pidieron el dinero prestado, ya va a ver, compadre, que yo le voy a pagar, y hasta le voy a pagar intereses, y ya va a ver. Y cuando están allá, se les olvida el compadre. Hoy que tienen papeles, y tienen casa, y tienen todo, se les olvidó quién fue el que les echó la mano. Como humanos y como hijos de Dios, muchas veces tenemos esa misma actitud de ingratitud para con Dios. Dios ya nos salvó. Dios ya nos adoptó. Dios ya nos inscribió en el libro de la vida del Cordero. Pero nosotros actuamos sin la gratitud, sin corresponder a todo el bien que Dios ha hecho en nuestra vida. Tenemos que considerar eso. Antes estábamos lejos de la ciudadanía espiritual, pero ahora sus nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y Jesús le dijo esto a los discípulos: no se alegren de que los demonios te sujetan en mi nombre, regocíjense de que sus nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, Jesús está hablando acerca de la salvación. Jesús está hablando acerca del reconocimiento como ciudadanos de la patria celestial. Filipenses capítulo 3, verso 20, es un texto que confirma esto, donde el apóstol Pablo, hablando con los creyentes en la iglesia de Filipos, les dice, es que miren, les dice, nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Cuántos de veras creen que esto es verdad en sus vidas? Nuestra ciudadanía está en el cielo. Y es que, miren, hermano, yo he estado predicando sobre nuestra posición en Cristo.
Es una posición espiritual. Y cuando usted no entiende esto, usted vive de otra manera, usted actúa de otra manera, usted piensa de otra manera. Por ejemplo, el Tudui probablemente, donde habla acerca de profesión u oficio, haya allí, ¿verdad?, una identificación personal de su carrera o del oficio o de los quehaceres, en el caso de las amas de casa, ¿verdad?, a las que se dedican. Entonces ahí dice que esa es su profesión. Ahí dice hijo de. Y ahí no está hablando de la posición natural. Pero espiritualmente usted tiene una profesión diferente. Usted es un sacerdote del Dios Altísimo. Usted es un ministro de Dios. No solamente los pastores, apóstoles, profetas, evangelistas y ¿quién me faltó? Y maestros son los ministros de Dios. Todos somos servidores de Dios. Todos somos sacerdotes. Por eso la palabra dice al que nos amó y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. No está hablando de un grupo escogido que son el sacerdocio como en la iglesia tradicional. No, está hablando del sacerdocio del creyente, el sacerdocio que todo cristiano tiene, donde Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Y por eso todos podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Por eso todos tenemos que crecer como casa espiritual y como sacerdocio santo, dice el apóstol Pedro, para poder ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios. Asegúrese, mi hermano, de que usted le está ofreciendo a Dios sacrificios agradables. Que su canto sea lo mejor, que su corazón esté detrás, que haya sinceridad, que haya agradecimiento. Cuando usted adora, cuando usted alaba, cuando usted bendice a Dios, asegúrese que usted está ofreciéndole a Dios sacrificios espirituales agradables. Asegúrese cuando usted honra a Dios con su finanza, con su tiempo, con su servicio, hacerlo de la manera correcta. La palabra dice, Dios ama al dador alegre. La palabra nos habla acerca de una actitud de corazón y de esa manera honramos a Dios. Así que es importante que nosotros nos enfoquemos en que el DUI puede decir que tenemos X profesión, pero espiritualmente usted es un sacerdote de Dios. El DUI dice de quién es usted hijo, pero espiritualmente su Padre es el Dios Todopoderoso. Hay una posición en Cristo, hay privilegios en Cristo, y hoy nos estamos enfocando en que hemos sido hechos cercanos. Y Pablo menciona de que antes estábamos lejos de la ciudadanía, pero ahora nuestra ciudadanía está en el cielo. Y de ahí estamos también esperando al Señor, a nuestro Salvador. Estamos esperando a Jesucristo. Pablo menciona en Gálatas capítulo 4, verso 26, que la Jerusalén de arriba, Pablo habla acerca de que hay una Jerusalén abajo, la Jerusalén terrenal, y habla acerca de esto haciendo referencia a los dos pactos, hablando acerca de Sara, la libre, Agar, la esclava, y se ocupan estas figuras de las cosas que una vez no entiende, que Dios quería utilizar para poder ilustrar eventos, para poder mostrar principios. Y entonces resulta que Abraham, teniendo a Sara, la esposa, siendo estéril, Dios le permite, en el libre albedrío dado a los hombres, que él pueda tener un hijo con Agar, pero Agar es la esclava. Y entonces Agar representa a esa nación que está en esclavitud, pero Sara representa a la nación que es libre y que son hijos nacidos por la fe. Entonces el simbolismo es bien tremendo cuando uno ve cómo Dios ocupa los elementos naturales para poder aplicarlo y traer a nuestro entendimiento verdades espirituales. Sara no podía tener hijos, pero los hijos nacieron por la fe, nacieron por la promesa. Nosotros nacimos por la fe en Cristo. Nosotros somos nacidos del Espíritu por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces Pablo habla acerca de esta analogía, de esta comparación. Y entonces menciona que hay una Jerusalén abajo, la Jerusalén actual, la Jerusalén, la ciudad literal, la ciudad de David, la ciudad de Dios. Pero Pablo menciona que hay una Jerusalén arriba. Y yo de veras que lo creo. Hay una ciudad en los cielos, la ciudad del gran rey. Y según la Biblia, esa ciudad va a descender. Cuesta un poco a veces creerlo. Es más fácil creer en los marcianos, es más fácil creer en las naves extraterrestres,
Pero cuando uno ya le creyó a Dios y uno cree que las cosas visibles fueron hechas de las que no se ven y que todo fue creado por la palabra y por la autoridad de Dios, uno llega a creer que hay un creador de todas las cosas, de los cielos y de la tierra. Y ese creador tiene un pueblo, y ese creador tiene una ciudad, y Dios va a unir a su pueblo en la ciudad del gran rey, y ahí entrará la iglesia gloriosa, ahí entrará el pueblo de Dios, y Dios introducirá a su pueblo en la eternidad y en su gloria. Entonces Pablo habla acerca de la Jerusalén de arriba. Pablo habla acerca de que la Jerusalén de arriba es libre y que ella es la madre de todos nosotros, en un sentido simbólico. Nuestra esperanza, nuestra dependencia, nuestro gozo, nuestra expectativa será el despertar a la imagen del Señor, entrar en la gloria y ser participantes de esta ciudad, de la cual el Señor Jesús habló diciendo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces la Biblia nos habla acerca de la ciudad celestial, nos habla acerca de nuestra esperanza. Ahora el punto es que antes estábamos lejos de la ciudadanía, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, pero ahora nosotros tenemos una ciudadanía celestial. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Es una realidad espiritualmente. A saber que uno es ciudadano, saber que uno es ciudadano celestial y que hay privilegios y que hay beneficios que están disponibles para uno por causa de la posición espiritual, que es en lo que me he detenido en el último par de meses. Ser ciudadano implica tener beneficios, tener el respaldo de esa identidad relacionada con una ciudad o con una nación. Pablo continúa hablando acerca del pasado, y nosotros nos enfocamos en esta condición antigua, cuando él dice: ustedes vivían sin tener parte de los pactos, ignorantes de las promesas de Dios. ¿Qué sabíamos nosotros, hermanos, antes de venir a Cristo, antes de entregarle nuestra vida a Cristo? ¿Qué sabíamos nosotros del pacto de Dios con Abraham, del pacto de Dios con David? ¿Qué sabíamos nosotros de pacto? ¿Qué sabíamos nosotros de promesas? Hable usted con cualquier persona no creyente, con cualquier inconverso, acerca de los pactos, acerca de las promesas de Dios. ¿Qué van a saber? ¿Sabe que mucha gente ni siquiera sabe que el arco iris es una señal de un pacto hecho por Dios con los hombres? La gente no sabe acerca de pacto, la gente no conoce las promesas de Dios, y así vivíamos nosotros. Y por eso el apóstol Pablo dice: acuérdense que ustedes no tenían parte en los pactos. Acuérdense que ustedes no conocían las promesas de Dios, pero ahora tenemos parte en el mejor pacto, sellado con la sangre del Cordero. Hay alguien que se goce esta mañana, hermano. Es que espiritualmente, hermano, tenemos que despertar a esa realidad, y yo no lo puedo hacer por usted. Usted tiene que entender, yo tengo que entender que antes yo estaba ajeno a los pactos, ignorante de las promesas de Dios, pero ahora yo soy parte del mejor pacto, del último pacto sellado con la sangre de Jesucristo. Y de una manera similar a como los judíos caminaban con ese orgullo, aunque no quiero aplicar el orgullo en el lado correcto, de una manera similar en la cual los judíos vivían con ese entendimiento de que ellos eran el pueblo circuncidado, gente de pacto, cuyo Dios era el Dios de Israel, y se gloriaban de eso y se jactaban de eso. Nosotros como iglesia tenemos que vivir con ese entendimiento. Somos la gente del pacto, somos el pueblo del nuevo pacto, no sellado con sangre de animales, sino con la sangre de Jesucristo. Vivir de esa manera puede cambiar su vida, hermano. Vivir enfrentando las dificultades, las necesidades, las adversidades, sabiendo: soy una mujer de pacto, soy un hombre de pacto, tengo un pacto con el Dios de los cielos que está sellado, confirmado, porque Jesús derramó su sangre. Y la palabra dice que si el Señor no escatimó ni aún a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Muchas veces el desconocimiento de las promesas, el desconocimiento de la voluntad, el desconocimiento de la palabra de Dios nos hace hablar de una manera religiosa,
de una manera mecánica, que si es la voluntad de Dios. Hablamos acerca de que en el tiempo de Dios y no caminamos hacia las promesas. La Biblia dice que por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Pero muchos evangélicos andan hablando de que en el tiempo de Dios, que si es la voluntad de Dios, y a veces están aún tan inconscientes de su condición espiritual que actúan como que si no supieran que Dios es bueno y que Dios se deleita en hacer misericordia y que hay que convencerlo de que tenga misericordia. Pero cuando usted sabe que usted es una persona que tiene pacto, usted conoce su identidad y usted sabe que ese pacto habla de beneficio, habla de bendiciones, habla de respaldo, habla del favor de Dios sobre su vida. Usted ya no está bajo la ley, usted está bajo la gracia de Dios. Y vivir bajo la gracia de Dios significa vivir bajo el respaldo de Dios, bajo el favor de Dios. Que cualquier cosa, cualquier circunstancia, cualquier necesidad en la que usted se pueda ver envuelto, usted puede clamar al Dios de los cielos e involucrarlo a favor suyo. Porque bien, esto del pacto, que realmente es importante entenderlo, prácticamente se resume en un acuerdo en el cual las dos partes, porque no siempre han sido Dios y el hombre, a veces han sido humanos, y el matrimonio también es parte de esos pactos humanos. El pacto es un acuerdo donde ambas partes están en una misma sintonía, en un mismo sentir, en un mismo pensar, de que los recursos del uno están disponibles para el otro. Entonces, cuando vemos el pacto entre David y Jonatán se quita su talabarte, Jonatán se quita todas las cosas que él andaba, las cuestiones de guerra, hasta la espada, y se le entrega a David, y hacen un intercambio. Entonces, el pactar con alguien significa: quiero que sepas que lo que yo tengo está disponible para ti. Entonces, esto está escondido desde el Antiguo Testamento cuando Dios le pide a Abraham su hijo. Y la Biblia dice que Abraham madrugó para sacrificar a su hijo. Imagínense, ¿no? Esto va para los que, como dije, el miércoles o el domingo, madrugó para sacrificar a su hijo. Es importante esforzarnos y sacrificarnos por darle a Dios lo mejor. Madrugó para sacrificar a su hijo. En su corazón, en su actitud, en su obediencia, él mostró que él estaba dispuesto a matar a Isaac. Y el ángel lo detiene. Y el ángel le dice que Dios jura por sí mismo que lo va a bendecir, que lo va a prosperar, que lo va a levantar, porque no le negó a su propio hijo. Ahora, Dios estaba probando. Si usted lee la historia, Dios probó a Abraham pidiéndole a su hijo, su único hijo. Lo que Dios estaba probando era la obediencia, la fe y la disposición de Abraham de caminar en el pacto. Abraham, quiero saber si lo que tú tienes está disponible para mí, quiero tu hijo. Y cuando Abraham cumple su parte, Dios sella el pacto y entonces se establece esta verdad espiritual que causa que por causa de la muerte espiritual de la descendencia de Abraham sea necesario que Dios dé a su único hijo para salvar a la descendencia de Abraham. ¿Me están siguiendo? Abraham no le negó su hijo a Dios. Entonces Dios no niega a su hijo para salvar a la descendencia de Abraham. Eso es estar en pacto. Es tener el acuerdo, tener el entendimiento de que entre ambas partes hay una disposición y un rendimiento de la voluntad, una entrega, una disposición. Mis recursos están disponibles para ti y yo espero contar con tus recursos para mí. Ese es el principio espiritual de un pacto, sea que se hiciera entre hombres, como el ejemplo de David y Jonatán, o sea que se hiciera entre Dios y los hombres. Dios lo que está haciendo es prometiendo y comprometiéndose a hacer algo, pero al hombre se le demanda algo. Entonces, importante detenernos en el pacto y pensar que el pacto nuestro, que ha sido sellado con la sangre del Señor Jesucristo, que le costó la muerte al Señor Jesucristo, implica que de nuestra parte, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras habilidades, nuestro afecto, nuestro sentimiento, nuestra profesión debería estar disponible para Dios.
Cuando usted no tiene tiempo para Dios, para congregarse, usted está fallando en el pacto. Cuando usted no tiene tiempo para servir a Dios, usted está fallando en el pacto. ¿Y cómo esperamos que Dios cumpla su parte dándonos todo, bendiciéndonos, guardándonos en salud, protegiéndonos, prosperando? Bendice la obra de mis manos, Señor, y que Él bendiga a nuestra familia. Pero cuando nos corresponde a nosotros el ser agradecidos y aportar nuestra parte en el pacto, no tenemos tiempo, estamos cansados, no podemos, no queremos. No es justo y no debe de ser así. Y solamente un cristiano sin entendimiento vive así. Pero un cristiano que ha entendido, Él murió por mí, es justo que viva por Él. Él estuvo colgado por mí. Él estuvo colgado en la cruz por horas y lo hizo por amor a mí. Es justo que yo pueda comenzar el culto desde que comienza hasta que termina. Yo he tenido casos de eso y se lo dije. Uno de los peores casos fue uno de mi propio hermano en la sangre. Él ya murió hace varios años. Él fue restaurado por el Señor. Dios lo sanó milagrosamente cuando él estaba a punto de morir. Lo llevé a Cristo, lo guié a Cristo. Dios lo sana, lo restaura, lo levanta. Incluso comencé a discipularlo y a desarrollarlo hasta que llegó a compartir una enseñanza en el SEM. Pero vea el asunto de cuando nuestro corazón no se alinea correctamente con Dios. Un día me dijo, mira, yo tengo algo que decirte. Me dijo, aleluya. ¿Por qué haces tan largo el culto? ¿A qué te referís? No, pues sí, me dijo que los hermanos de la alabanza, me dijo, ya cantaron, ya alabaron a Dios, ya adoraron, y te subís y seguís todavía cantando. Y hace bien largo el culto. Y me va entrando aquel celo por el Señor y aquella indignación, se lo digo con sinceridad. Me dio tristeza. Y me da tristeza por los creyentes que actúan así hasta el día de hoy. Porque si usted no se compromete con Dios a darle lo mejor a Él, no está esperando que Dios le dé lo mejor a usted. Si usted entiende lo que es un pacto, y espero que lo entienda esta mañana, usted debe darle lo mejor a Dios, no las migajas. No las migajas de su tiempo. No las migajas o limosnas. A Dios no se le dan limosnas, a Dios se le honra conforme a la grandeza de su nombre. A Dios se le sirve con devoción, con gratitud, con amor, no cuando puede. Y entonces me dio una gran tristeza al mismo tiempo que celo y le dije, mi hermano, conozco una iglesia y tú sabes cuál es. 2 cantos rápidos, uno lento, mensaje de 20 minutos y vas para afuera porque tiene que entrar a la otra tanda. 2 cantos rápidos, uno lento, un mensajito, un par de chistes por aquí, un par de entreteniendo a la gente y vamos para afuera porque tiene que ver otro punto. Pero yo no voy a actuar de esa manera. Yo entendí, Él me amó y se entregó a sí mismo por mí y permaneció horas colgado en la cruz por mí. Y no es gran cosa si pasamos 1 hora adorando. No es gran cosa si pasamos 2 horas en la alabanza y la adoración. Así que mi hermano, cuando querrás irte, te puedes. Yo sé que se siente confrontado. Y me dijo, no, yo solo te lo decía. Y no es el único que me lo ha dicho. No es el único que ha venido a mí con esa idea de que como que si el participar del culto es que venimos a santiguar y ya cumplimos. No, hermano. Tiene que haber un anhelo, tiene que haber una pasión por el Señor. Y yo he llegado a entender esto bien claramente. Del grueso de la iglesia, así como que de la multitud de los seguidores de Jesús, había gente, un grupo más reducido que eran los sinceros, otro grupo más reducido que eran los comprometidos, otro grupo más pequeño que eran los entregados, los apóstoles. Yo creo que en toda iglesia es así. Pero a través de mis mensajes yo quisiera retarle a que usted despierte y que usted sea parte de los discípulos comprometidos con el Señor. No de los observadores, no de los visitantes, no de los simpatizantes del Evangelio, sino un discípulo del Señor Jesucristo que por amor está dispuesto a entregar su vida, su tiempo, su servicio, su devoción a Él. Eso es parte de una determinación muy personal suya.
Usted puede tener argumentos para conmigo de por qué su ministerio no lo ha desenvuelto correctamente, los obstáculos, limitaciones. Usted puede tener un montón de argumentos. Usted no necesita explicarme a mí. Yo le he dicho a algunos hermanos, cuando ya lo veo demasiado lejos, fríos, distantes, les he hecho esta pregunta. Hermano, y cuando usted esté delante del Señor, así, delante del Señor, ¿y qué pretexto le va a dar de que por qué no se congregaba? ¿Qué pretexto le va a dar de que por qué no servía? Y le dio un solo pretexto, vamos a decir, explicación, porque delante de Dios que conoce los corazones, en realidad todo queda como pretexto, porque nosotros, si nos esforzáramos un poco más, podríamos hacer más para el reino de Dios. Y no metidos aquí, testificando, discipulando, evangelizando, alcanzando a otros, teniendo en su casa una célula, haciendo discípulos en su casa. No espere que haya un programa, ministrando a otra gente, bendiciendo a la gente con su servicio, y de esa manera darle a Dios la gloria. Así que usted tiene que saber, si usted tiene un pacto con Dios, usted es una persona respaldada por el Dios de los cielos. Pablo dice, ustedes no tenían esperanza, pero ahora Cristo mismo es nuestra esperanza de gloria, dice el apóstol Pablo. Antes no teníamos esperanza, y yo lo veo claramente ahora. Yo no tenía esperanza ahora. Entonces encuentro allá en las Escrituras, Hebreos capítulo 8, versículo 6. Dice la palabra que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo es mucho mejor. Y Él es el mediador de un mejor pacto. Básicamente la Biblia se divide en el antiguo pacto y el nuevo pacto, aunque Dios ha hecho varios pactos. Pero básicamente el asunto es el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, bajo la ley. Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, bajo la gracia y sellado con la sangre del Señor Jesucristo. Entonces Pablo dice, mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo, por cuanto Él es el mediador de un mejor pacto. Si los judíos se gloriaban de su pacto, gloriémonos nosotros que tenemos un mejor pacto. Si los judíos se gloriaban, y entiende el hablar de David y ese filisteo incircunciso, David estaba consciente de que él era un hombre de pacto, que tenía el respaldo de Dios, que había sido participante de la circuncisión. David sabía quién era él, descendiente de Abraham. David sabía sobre su identidad como parte del pueblo de Dios. Y David dice, ese gigante incircunciso, ese gigante pecador, ese gigante que no tiene respaldo de Dios, ¿quién es para que rete a los escuadrones del Dios de Israel? Y él, aunque era un muchacho, como sabía que era un joven pactado, sabía que tenía el respaldo de Dios. Y entonces le puede hablar en esos términos al gigante. Tú venías a mí con espada, lanza y jabalina, yo vengo a ti en el nombre del Señor y te voy a cortar la cabeza. Y mi espada tenía. Así habla la gente de pacto. La gente de pacto habla en fe. No tiene los recursos a la mano, pero tiene Dios de los cielos como su respaldo. A aquel que ha dicho que el enemigo va a venir por un camino, pero va a salir huyendo por 7 caminos delante de usted. A aquel que ha dicho, tu pleito yo lo defenderé. Pero usted camina en pacto. Usted entiende y usted tiene un mejor pacto que el antiguo. Entonces Pablo le dice a los creyentes, acuérdense. Y ojalá que algunos se acuerden cómo estaba su vida antes, para que se reenfoquen esta mañana. Tenemos un mejor pacto que ha sido establecido sobre mejores promesas. En el antiguo pacto lo que se le ofreció a Abraham fue la tierra. En el nuevo pacto es la ciudad celestial. En el antiguo pacto se le habló acerca de poder, riquezas, fama. En el nuevo pacto, herederos y coherederos juntamente con Cristo Jesús. Dice que nuestra herencia está reservada en los cielos. ¿Cuántos pueden creer que hay una herencia reservada en los cielos? Si aquí en lo natural este asunto de la herencia es incierto, pero en lo espiritual ya está determinado que si somos hijos, somos bendecidos con el creyente Abraham y que somos herederos, que somos coherederos. Entonces hay mejores promesas. El asunto entonces es ahondar en esta realidad de que somos participantes de un mejor pacto que tiene mejores promesas. Y Colosenses 1:27 es el texto que nos habla acerca de la esperanza. Antes estábamos sin esperanza.
Dice, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hermanos, es mi deseo que a través de la palabra nosotros podamos ir siendo alumbrados y que podamos ir alcanzando un mayor entendimiento, revelación sobre el propósito de Dios para nuestra vida. Podamos llegar a entender lo que podemos hacer, lo que tenemos o lo que podemos recibir, quiénes somos, cuáles son nuestros recursos, que podamos ir creciendo en la gracia de Dios, de manera que cumplamos con el propósito de vida, con el llamamiento. De lo contrario vamos a vivir como religiosos. De lo contrario vamos a vivir en los límites. Vamos a vivir, un buen ejemplo sería como el hermano del hijo pródigo. Era hijo, pero ¿qué le dijo al padre? Cuando el padre le dio la bienvenida al hijo, le reclamó. Mira, le dijo, nunca has matado por mí un cabrito, le dijo. Y a este pecador viene a gastarse todo lo que le diste y está haciendo fiesta. Y yo soy tu hijo y fielmente te he servido y nunca te he pedido nada y nunca he hecho lo que iba a hacer. ¿Y qué le dice el papá? Entienda que hay algo escondido, y ese es mi deleite cuando yo leo la palabra, ¿no? Encontrar los tesoros. ¿Qué le dice el papá? Hijo, le dice, si todo lo que yo tengo es tuyo, ¿no? Y no le había dado al hijo la parte que le correspondía, ¿no? Entonces todo lo que tenían ahí, ¿de quién era? De él, pero no lo estaba disfrutando. Cuando usted no entiende que usted es una persona de pacto, usted no está disfrutando lo que el Padre ya proveyó para usted. Que Dios le dé entendimiento. Porque hay tanto en lo cual nosotros podemos navegar dentro de la gracia de Dios e ir poseyendo, e ir recibiendo, porque esa es la buena voluntad de Dios para con nosotros. Pero el asunto es crecer en la fe, y crecemos en la fe por el conocimiento de la palabra de Dios. Y aquí un punto importante: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Job enfrentó la muerte diciendo, aunque él me matare, en él esperaré. Job y David hablan de la resurrección. Job y David hablan acerca de la esperanza de participar de la gloria de Dios, y por eso está escrito, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Esto lo dijo David, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Pero Job dijo, aún después de deshecha está mi carne, con mis ojos veré al Redentor. La gente de fe tiene esperanza. Digo de nuevo, la gente de fe tiene esperanza. Pero muchas veces los cristianos evangélicos escribieron, hermano, que pobrecito yo. Ay, sí, yo solita, hermano. Jacob se quedó solito. Y a veces es mejor estar solito, hermano, que estar con acompañamientos. Es mejor solo que mal acompañado, dice el dicho, ¿verdad? Entonces a veces el creyente no habla con esa convicción y con ese entendimiento de que tiene esperanza. Y entonces Pablo dice, miren, Cristo en ustedes es la esperanza de gloria. La gente en el mundo, la gente sin Cristo, la gente que no ha nacido de nuevo, no tiene una esperanza tan firme como la tiene el verdadero pueblo de Dios, de que sí hay resurrección dentro de los muertos. Aún los judíos estaban divididos en dos grandes grupos, al igual que ahora los pentecostales y los bautistas. Los judíos estaban divididos en los saduceos y los fariseos. Y los saduceos decían que no había espíritu, que no había ángel, que no había resurrección. ¿Cómo es posible que un grupo de judíos, conocedores del hebreo, conocedores de la Torá, negaran que hay ángel, que hay espíritu y que hay resurrección? Porque la palabra se recibe por revelación, hermano. Yo se lo he dicho muchas veces. No es aprendiendo hebreo que uno va a poder conocer más de la voluntad de Dios. Es orando, porque es el Espíritu Santo quien revela las cosas. Sí, puede ayudarnos el hebreo a nuestro intelecto un poco, pero los judíos tenían la letra y mataron al Mesías, porque no conocían, no tenían revelación. Entonces, el pueblo cristiano puede también vivir en ese nivel de desconocimiento, de ignorancia, así como los judíos, sin saber la voluntad de Dios, sin conocer la provisión de Dios. Yo quisiera que usted no fuera parte de los ignorantes.
Yo quisiera que usted fuera parte del pueblo que está percibido, parte de ese pueblo representado en las 5 vírgenes, que tiene aceite, que está esperando al Señor, no importa cuánto se tarde. Yo quisiera que el CCF fuera la iglesia, la congregación de los obreros de la 11ª hora. No están pensando en el descanso, no están pensando en retirarse, no están pensando en el tiempo de que van a dedicarse en el retiro a disfrutar la vida. Están pensando en servir a Dios, en alcanzar a otros para Cristo. El mundo se está muriendo sin esperanza, familiares nuestros están confundidos. Algo tenemos que hacer para alumbrarles con la palabra de Dios. Mire, el mundo está tan lleno de confusión, la juventud está tan perdida ahora que se hizo viral un video donde una muchacha en Ecuador estaba vendiendo su virginidad para comprarse un boleto para ir a ver al conejo malo. Y se para el muchacho, alguien que hace el video, y le dice: mira, y de verdad lo que decía en el cartel es cierto. Sí, le dice. ¿Y por qué? La entrevista grabándola. ¿Y por qué me está grabando? Le dice: es que quiero ocupar este video para concientizar a los jóvenes. ¿Y qué es lo que le vas a decir? Y habla con ella acerca de que se está rebajando, no se está valorando. Sí, le dice, pero es que el conejo malo es mi favorito y yo me muero por ir a verlo. Si nosotros nos muriéramos por Cristo, hermano, si nosotros nos muriéramos por Cristo, estaríamos aquí no a las 9:30, a las 9 de la mañana. Estaríamos aquí no solamente domingo y miércoles, estaríamos otro día, estaríamos en ayuno, buscando a Dios en oración, alabando a Dios todo el día o continuamente, leyendo la palabra cada vez que tenemos espacio. Y ya le vi su pensamiento subir ahí. ¿Usted por qué se dedica a esto, pastor? Yo trabajo. El asunto es el corazón. Y usted puede alabar a Dios en su corazón continuamente. Y usted puede leer la palabra continuamente. O como alguien dijo, si los creyentes le dedicaran tanto tiempo a la Biblia como la dedican a sus teléfonos, estarían llenos del conocimiento de la palabra de Dios. Si en vez de andar publicando felicidades Argentina, ay hermanitos míos, felicidades por la copa que ganaron, hermano. Si en lugar de andar publicando que Messi hizo esto, que aquel hizo lo otro, mejor se detuviera en la palabra, usted estuviera más bendecido. Y sí, quiero atropellar a alguien. Sí. También entiende que es el reino primero. Es el reino primero. Y las añadiduras lo van a perseguir, lo van a aplastar. La gracia de Dios lo va a envolver. La gracia de Dios va a sobreabundar. Si usted busca el reino primero. Si usted vive bajo la revelación de la palabra. Mire, yo me prometí a mí mismo, me dije a mí mismo: no regañes al pobre esta mañana porque tu esposa te va a regañar. Pero cuando estoy aquí y me acuerdo de las cosas que hacen, siento ese celo. Y digo, es que hay que corregirlo, porque la palabra de Dios dice que la escritura es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que no espere que usted va a venir aquí para que yo le entretenga, ni mucho menos para darle cuerda para que dé dinero. Dios me libre de eso. No espere que usted va a venir aquí para pasar un tiempo alegre, ni que mucho menos voy a invitar grupos de alabanza para que los deleiten con sus preciosas alabanzas. No, hermano. Si usted va a venir aquí, va a venir por amor a Dios, por agradecimiento a Dios, para doblar sus rodillas, alabarle, adorarle y para recibir su palabra y decirle: háblame, Señor, corrígeme, instrúyeme, enséñame. Porque de esa manera usted se encamina hacia la vida. De la otra manera, usted está perdiendo su tiempo y yo estoy en peligro de condenación. Pero si nos enfocamos en la palabra y en la comunión con Dios, podemos estar seguros que escondidos en Él, allí es nuestra posición de seguridad, de bendición, de provisión, de protección de parte de Dios. Finalmente el apóstol Pablo le dice: ¿ustedes vivían sin Dios en el mundo? ¿Qué significa vivir sin Dios? Sin respaldo del Creador. Pero ahora Dios es su Padre. Ahora han sido adoptados. Pablo, a través de un solo verso, hermano, me está dando un gran mensaje. Un mensaje que tiene que servirnos a nosotros para reflexionar cómo estábamos antes, cuál era nuestra condición antes y cómo se resume. Se resume en esto: como gentiles estábamos sin Cristo, sin ciudadanía espiritual, sin parte en los pactos, sin esperanza en el mundo y sin Dios.
triste de nosotros, hermano. ¿Lo puede comprender ahora? ¿De veras lo puede ver? Así están nuestros familiares en Cristo. Están sin Dios, sin esperanza, lejos de la ciudadanía. Así están nuestros amigos inconversos. No tienen parte en el pacto, no tienen seguridad de su salvación y viven con una fe vaga, con una fe ilusoria en los ídolos, en las mentiras del sistema religioso o en las mentiras de la filosofía. Así estábamos nosotros. Pero qué bueno que ahora nosotros podemos considerar, ahora hemos sido acercados a Dios por la sangre de Cristo. Antes estábamos lejos, pero ahora hemos sido acercados a Él. Y piensen esto, hemos sido acercados, Dios nos acercó a Él. Antes estábamos menospreciados por los judíos. Antes no teníamos parte en los pactos ni en las promesas de Dios. Antes ni sabíamos que había una ciudad celestial. Antes ni sabíamos quién era el Cristo, ni la participación del pacto sellado con su sangre. Antes no teníamos Dios, no teníamos esperanza. Pero ahora estamos en Cristo. Ahora tenemos ciudadanía celestial. Ahora tenemos un pacto. Ahora tenemos esperanza. Ahora tenemos al Dios de los cielos de nuestro lado. Eso cambia nuestra posición. Ahora lo que hace falta es que nosotros reaccionemos sobre esa verdad. Ahora que nuestra condición ha sido cambiada, ¿cuál va a ser nuestra actitud? Cada uno de nosotros puede vivir con esa convicción. Soy una persona con pacto. Tengo esperanza. Mi ciudadanía está en los cielos. Mi posición en Cristo es una posición de privilegios. Es una posición de beneficios espirituales, materiales, económicos, emocionales, porque Dios habla de la restauración y de la plenitud del ser humano. Es una restauración completa. Por eso habla acerca de que a los enlutados, a los angustiados, a los afligidos, Él ordena que se les dé óleo de alegría, manto de gozo. Porque Dios está interesado en la restauración completa de nuestra vida. Así que, hermanos, tenemos que considerar esta verdad. En Cristo hemos sido acercados a Dios. En Cristo hemos sido acercados a Dios. Nuestra condición ha cambiado. Quiero pedirle que incline su rostro, hermano Oscar, con el teclado. Incline su rostro. Y antes de que pasemos a la siguiente etapa, puede usted tener un tiempo de comunión con Dios. Donde usted le dé gracias a Dios. Donde usted le dé gracias a Dios por su obra. Y quizá pueda servirle, que pueda orar conmigo o orar en la dirección en la que yo lo voy a hacer en este momento. Padre Celestial, gracias, porque por tu gran misericordia te revelaste a mi vida. Me atrajiste con fuego de amor y has alumbrado mi existencia con tu palabra. Gracias por el perdón de pecados. Gracias por libertarme del poder del enemigo. Gracias por rescatarme. Gracias por la adopción y por la herencia que me ha sido asignada. Gracias por tu respaldo, porque ahora puedo caminar con autoridad en el nombre de Jesús. Gracias por el pacto del cual ahora soy parte. Gracias por mi ciudadanía celestial. Gracias porque tu presencia misma, tu Espíritu Santo, son las arras, son la garantía de mi redención.
Cristo en mí es la esperanza de gloria. Gracias, Padre, porque ya no vivo sin Dios en este mundo, porque te han revelado mi vida como el Todopoderoso, como el Eterno, como el gran yo soy y como mi Padre. Gracias por los beneficios que ahora tengo en Cristo Jesús. Gracias porque me diste vida cuando estaba muerto en mis delitos y pecados. Gracias porque te revelaste a mi vida. Gracias por todos tus beneficios. Gracias por rodearme de favores, de misericordias. Gracias por mostrar tu amor, tu cuidado a través de tu pueblo, a través de hijos tuyos. Gracias por mover las circunstancias, por escuchar mi oración. Gracias, Padre, porque yo sé que tú estás obrando y porque sé que tú terminarás la obra que has comenzado en nosotros. Gracias, Padre, por no pagarnos conforme a nuestras obras, por pasar por alto los tiempos de ignorancia. Gracias, Señor. Gracias, porque ahora podemos ver claramente que antes estábamos sin Dios, sin esperanza, ajenos a los pactos, alejados de la ciudadanía, y estábamos en Cristo. Pero ahora estamos completos. Padre, es mi oración, sé tú aplicando tu palabra, sé tú dando entendimiento a tus hijos reunidos en este lugar, sé tú levantándolos, sé tú obrando en sus vidas y en sus corazones, de manera que puedan posicionarse de acuerdo a la revelación de tu palabra. En el nombre de Jesús, yo te lo pido y te doy las gracias. Te damos la gloria, te damos el honor al reconocer tu dignidad, al reconocer tu amor, tu bondad,